Hoy está con nosotros Luis Enrique Tor, historiador, ensayista, novelista, autor de reconocidos méritos y que ha publicado varias obras, la última de las cuales se titula Revelaciones. Esta es la última obra, o la penúltima, me decías hace un momento, Luis Enrique, ¿no? Y vamos a hablar más adelante. Acá hay textos que él compuso o publicó en el último tricenio, ¿no? O mejor dicho, exactamente en los últimos 32 años, ¿no? Yo conocí a Tor en San Marcos, cuando estudiábamos antropología y hemos coincidido varias veces y hemos conversado. Ya en esa época no iba a Arguedas, ¿no? Y la cátedra la tenían ahí a su cargo Matos Mar, ¿no? Sí. Y también estaba Emilio Mendizábal, que era una persona muy interesante y que hizo también contribuciones, ¿no? Hablar sobre la Nueva Crónica, porque él tiene un ensayo que se llama, ¿no? La Nueva Crónica decía, escrita por el señor y príncipe, ¿no? Sí. ¿No? Y último que de los que el Cacamayo. Bueno, de modo que realmente es un placer. Ya anteriormente he entrevistado a Luis Enrique, que es una persona docta y además pues simpática y comunicativa, ¿no? Revelación se puede entender como la manifestación de una verdad oculta o secreta. Ese es un primer sentido. Y también como manifestación divina, como por ejemplo cuando se dice, ¿no?, que la Biblia es palabra revelada. ¿En alguno de estos sentidos has usado tú la palabra revelación o en otro sentido? Bueno, un sentido más amplio, ¿no? Digamos algo así como decir cosas que no se han tocado del todo en lo que se llama los estudios académicos. Yeah. Nosotros hemos estudiado en una universidad de manera más o menos clásica, en libros, y está recordando una época hermosa como fue la antropología, época de oro y San Marcos, de esa antropología. Así es. Y me permito explicarte que cuando yo ingresé a antropología venía expulsado de la Católica, porque yo había sido castrista. Ya. Entonces había apoyado a la Fidel Castro en el año 62, poco después de la Revolución, en unos documentos firmados por nosotros en la Federación de Estudiantes del Perú, que éramos dirigentes universitarios de esa época, de la Católica. Entonces el Consejo de la Universidad consideró que era impertinente que nosotros habíamos apoyado a esa revolución joven, que tenía 2 años de existencia esa revolución. Claro. Entonces, con ese motivo, ya solamente pude dar los exámenes finales de ese año en la universidad y me trasladé a San Marcos para ya no volver a la Católica. Y fue para mí un descubrimiento formidable, aparte de conocerte y de muchos grandes amigos. Resulta que ahí me definí por la antropología, ¿no? Venía de dudas desde la Católica desde el punto de vista de los conocimientos. Había estudiado Derecho, que no me gustó, e Historia. Pero la antropología se me abrió como una puerta maravillosa en San Marcos. Es decir, un Perú pleno de comunidades tradicionales, como las indígenas, de una historia formidable que no era de carácter propiamente occidental, de grandes bagajes tradicionales desde el punto de vista de historia de las ideas, de historia de la literatura oral, la no escrita, la historia de las religiones. De forma tal entonces que descubrí un mundo que era el Perú extraordinario, gracias a los estudios librescos de antropología, pero también los trabajos de campo. Cuando fuimos con el Instituto Francés de Estudios Andinos a Huancavelica y Ayacucho. Pasé mucho tiempo ahí investigando en comunidades indígenas y en minas. Y descubrí el Perú que no había visto la Plaza Francia en la Católica ni en el propio San Marcos en la Casona. Y es ahí que empieza a germinar en mí, por eso empiezo con esta historia, una inquietud muy profunda sobre el pensamiento no racional, el pensamiento de carácter más bien mágico y religioso, que era parte de una cultura que nos había venido del pasado dentro de mi propia patria. Claro. Y junto con ello yo leía, por ejemplo, a Borges, pero Borges era un ilustre ciudadano bonaerense, muy distinguido, pero occidental, muy europeizado. Y yo era un modesto proyecto de escritor en un Perú con una carga mágica y religiosa enorme. Y entonces me digo, bueno, ¿y cómo hemos aparecido en el siglo XX al XXI nosotros después de todo esto? Y descubrí que en cierta forma las academias donde yo estudiaba, San Marcos I, segundo de antes de la Católica,
habían asumido los instrumentos de investigación europea, racionalista, afrancesada, ¿no? Y querían transformar el mundo, como las revoluciones que estaban produciendo entre la cubana. Y descubro que en la sierra no estábamos en el Caribe, y que los pueblitos modestos de Cuba no tenían nada que ver con las poderosas comunidades indígenas antiguas nuestras. Entonces me retiré del socialismo inicial de mi juventud y me dediqué a estudiar específicamente a nuestra patria. Con lo cual descubrí que era una nación inmensa, llena de herencias enormes y dramáticamente descuidada por los propios peruanos. O sea, el indigenismo y el hispanismo, en su gran debate del año 2030, había terminado por dejar de lado el virreinato, en donde se había forjado esta patria que llamamos hoy día Perú, del siglo XVI. Entonces me dije, no, yo tengo que investigar el siglo XVI y XVII para ver las raíces. Y descubro ahí lo que tú conoces también, el Renacimiento. Claro. El Renacimiento italiano primero y después ya europeo en general. Y cómo dentro de ese contexto llega la España inicialmente imperial de Carlos V a través de la hueste pizarrista, y después de las espadas y de las hachas, los profesores, los filósofos, los pensadores, muchos de ellos que transitaban por terrenos que no eran del catolicismo o del cristianismo ortodoxo. Ese tema me interesó mucho, porque era parte del Renacimiento. Y es así que dentro del contexto de los relatos que empecé a escribir desde hace 30 y tantos años, el Renacimiento del siglo XVI y XVII configuran parte fundamental de mi literatura. Ricardo González Vigil, comentando las corrientes literarias que han influido en ti y que tú has reelaborado y metabolizado, ¿no?, al servicio de estas llamadas revelaciones o indagaciones. Bueno, entre estas corrientes menciona el simbolismo, la literatura fantástica y lo real maravilloso. José Antonio Bravo tiene un libro dedicado íntegramente a lo real maravilloso. Sí, bueno, y él aquí en este libro, en la página 14, dice lo siguiente. En este trabajo queremos demostrar que lo real maravilloso entraña un estudio de lo real objetivo. Asimismo, que lo real maravilloso se puede sistematizar, y esta sistematización se puede comprobar en sus características fundamentales en las 3 novelas mencionadas. Y finalmente, si lo real maravilloso es evasión o denuncia. Estas 3 novelas mencionadas son Pedro Páramo, Los 100 años García Marquesanos y El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Bueno, ahora, lo real maravilloso, como dice Bravo, como literatura de evasión o de denuncia. Ahora, este es un distingo válido, pero yo no veo que sea aplicable a las revelaciones de Thor, porque ahí no distingo evasión ni denuncia, sino lo que yo me permito llamar ánimo de completamiento, ¿no? Y no por vía científica, sino por vía extracientífica, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a otras cosmovisiones, a otros lenguajes, a otros símbolos, ¿no? A otros códigos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo oriental, ¿no? El metabolismo yógico no es explicable científicamente desde el punto de vista de la ciencia occidental, pero sí es explicable desde el punto de vista yógico, ¿no? A eso me refiero. Entonces, es una arbitrariedad decir, no, pero esa explicación no vale. No, pues, pero ¿cómo es eso? ¿Pero y cuál es la suya? Ah, no la tengo. No. Claro, vimos esa prueba que hicieron en Stanford, por ejemplo, para decir algo, ¿no? No sé si la viste, pues la pasó el National Geographic, ¿no? Llevan a un yogi y lo meten en una urna que tenía exactamente aire para 15 minutos. Una urna hermética absolutamente, y estaba rodeado de cámaras, de científicos y todo. Entonces, cualquier persona normal, ya a los 15 minutos comienza a asfixiarse. Sencillamente es así. Bueno, lo meten pues al yogi, medio sonriente el yogi, tranquilo, sin parpadear, por supuesto. 3 horas se quedó. Y salió, ¿y qué tal? Bien. Es anormal, pues. Ahora, claro, la explicación es esta, es que el yogi no es una persona normal, es una persona extraordinaria. Entonces, ahí hay el problema de que la ciencia, digamos, nuestra, estudia generalmente a las personas normales, pues. Pero si tú le presentas a una normal de estos, en el mejor de los sentidos,
una persona pues, que puede estar 3 horas en un recinto de 1 metro cuadrado es absolutamente excepcional. Pero eso no es explicable. Pero el hecho de que no sea explicable según, digamos, una manera de ver las cosas, no quiere decir que sea falso, pues, ¿no? Ahí está. Eso es... Bueno, entonces, yo creo que nos habíamos acostumbrado, ¿no?, a esta sola comprensión intelectual de los hechos, ¿no? Esta manera occidental de aprender el mundo y las cosas del mundo, ¿no? Chocano, en una carta que dirige a Rubén Darío de 1905, le dice: yo soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible, ¿no? Entonces, esta vivenciación sentimental es pues no menos válida que la comprensión intelectual, ¿no? Acá, desgraciadamente, pues en Occidente, ¿no?, se lleva a creer de que solamente es esa comprensión intelectual la válida. Y cualquier otra cosa, por ejemplo, el sentido de un poeta está en otro mundo, no pertenece a este mundo, ¿no? Vamos a hacer acá una primera pausa y ya regresaremos. Estamos conversando con el historiador Luis Enrique Tor. Bueno, ¿cuáles son tus consideraciones acerca de acerca de lo que has dicho? Te agradezco muchísimo la lucidez con que has pronunciado un término que es completar, ¿no? Sí. Para diferenciarlo de ciertas definiciones de lo real maravilloso que también tengo mis observaciones. Desde el punto de vista de lo que yo hago, ¿no?, con todo el respeto de lo demás. Yo me cuido mucho de la fantasía, hay que cuidarse de los términos. Yo creo en imaginación como un poderoso medio de conocimiento, ¿no?, junto con la inteligencia o la razón, pero la imaginación es extraordinaria, porque la imaginación tiene que ver con lo real. En cambio, la fantasía parece que tiene que ver con lo inventado, ¿no?, con lo abstracto, con lo que se aleja un poco de lo real posible, ¿no? Yo no lo hago así en la literatura, yo me diferencio en ese sentido, porque como vengo de la antropología, quizás por ello, me explico, ¿no?, quizás, y los instrumentos que siempre usé para estudiar el mundo eran de carácter, digamos, lo académico, sea la historia, sea la etnología, la arqueología. Por lo tanto, nunca he podido desprenderme de una cierta tendencia a ser realista. Pero ese realismo no quiere decir que no pueda percibir aquello que los sentidos no tocan, en absoluto. Por ejemplo, la sociedad humana vive de muchas cosas que no tienen nada que ver con los sentidos. Por ejemplo, sistemas enteros como la monarquía han vivido en la suposición de que la providencia divina depositaba en un hombre la capacidad de gobernar pueblos enteros, la monarquía. Y así hemos vivido. O sea, nosotros seres humanos hemos vivido de esa suposición, esa creencia. ¿Quién me va a decir acaso de que eso no es real? Pero si han vivido los reyes de Francia, los reyes de España, todas las monarquías bajo ese supuesto. La República recién ha dicho que hay que elegir al soberano, que en este caso se llama presidente, por una cantidad de tiempo, porque es el pueblo quien lo elige y ya no la providencia. Sin embargo, en la realidad, muchas naciones y nosotros mismos hemos vivido en siglos pasados bajo la suposición de lo providencial. Claro. Entonces, por ejemplo, gran parte de la humanidad supone que después de muerta irá a algún sitio. Entonces, estamos viviendo nosotros de cosas fundamentales que no tienen nada que ver con la razón en el sentido normal, con la lógica, con la demostrabilidad, ¿no? Y por lo tanto, entonces, una cosa es la imaginación y otra cosa es la fantasía, a mi modo de ver. Yo hago literatura con imaginación. Pero, por ejemplo, el Olimpo de los dioses, ¿qué cosa sería? ¿Un conjunto de fantasías o de...? Yo creo que el ser humano, como Elíade, ¿para qué vamos a estar explicando esas cosas si están en los libros muy bien explicados? Cuando relata de que los mitos son parte fundamental del ser humano, es algo que está mucho más allá de la razón y que mueve al ser humano. Claro. Por ejemplo, hay quienes dicen que el amor no siempre ha existido como existe ahora, bueno, y que se ha inventado en el siglo XIII con Leonor Aquitania y los trovadores, y las, ¿no?, cortes. Y las cortes. Entonces el amor como sentimiento, en el sentido de vincular a dos personas y hacer que ellas se casen por amor, cosa que no se hacía en muchas otras sociedades, sino que se hacía por acuerdos entre las familias y no por amor. Se sigue haciendo. En muchas sociedades se sigue haciendo. Sin embargo, nuestra sociedad vive de un mito, el mito del amor. Yo cuando digo mito, no digo que sea inconsistente,
te voy a aclarar. El mito para mí es más consistente muchas veces que muchas cosas cotidianas que desaparecen a los minutos. Yo creo que hay muchos mitos que funcionan mucho más largo que las cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el mito del héroe, ¿no? El hombre perfecto, maravilloso, que es capaz de defender a su pueblo hasta la última sangre, de gota de su sangre, ¿no? El mito del héroe, ¿no? El mito del paraíso. Hasta los marxistas han tenido el paraíso. Hasta los marxistas, la sociedad sin clases. O sea, una forma del mito rebajada a la revolución social, al proyecto económico. Y además también todas las cosmogonías, ¿no? Todas las cosmogonías, claro, también todas tienen un inicio. Así es. Claro. Y para mí la imaginación es algo sumamente respetable y se encuentra investigada maravillosamente, sobre todo en místicos sufíes islámicos que son tan profundos, ¿no? Por ejemplo, algunos se preguntan, muy bien, una divinidad creadora, como suponen todas las religiones principales, ¿no? ¿Cómo crea el mundo? En general, en las cosmogénesis son del caos. O sea, le da forma al mundo. ¿Con qué? Con la imaginación, no con la inteligencia. La inteligencia viene después. La inteligencia... No, pero en el Antiguo Testamento es con el verbo. Bueno, pero al principio era el caos. No, pero es con el verbo. Y dijo Dios, haya luz. Exactamente. Entonces, hablando, crea. Pero eso es la magia. Imaginación, Pero eso pues, no es religión. Y es imaginación. No, pero eso es magia. Bueno, pero Claro. es que creas este vaso. ¿Quién lo creó? El ser humano. ¿Cómo? De una idea. O sea, hay algo inexistente antes de este vaso, antes de esta mesa, antes de estos anteojos, algo que no existían. El ser humano puede transmitir algo que potencialmente es como la divinidad, en el mundo artificial de los objetos. En cambio, la divinidad lo hace en el mundo de la naturaleza, ¿no? O sea, los astros, los árboles, las rocas, según las ideas de la transmisión religiosa. Entonces, pero todo eso sale de una imaginación, o sea, de imaginar un mundo, ¿no? Y ese imaginar un mundo es como la semilla de la creación. Pero tú has hecho ahí el deslinde que todavía no me termina de convencer de la imaginación y la fantasía. Y Sí. tal como lo expones, te cuidas mucho de la fantasía porque tengo la impresión de que ahí uno puede sencillamente, ¿no? Dejar libre a lo que Santa Teresa llamaba la loca de la Sí, casa, ¿no? sí. ¿Pero por qué? No, la fantasía que la hacen otros. Por ejemplo, La literatura fantástica. los muy claro, ¿Cuál es el no, que sí? yo no digo que no haya, que me respeto, pero no la hago. Ah, ya. No hago el deslinde, o sea, ya, yo quiero separar mi literatura de eso, tanto así que yo mis relatos los llamo relatos, no cuentos. Claro. Porque en el cuento yo siento, como escritor, que hay siempre esa tendencia a lo fantástico o la fantasía, que quiero que no haya propiamente mis relatos. Porque el relato como término, y tú me corregirás, creo que está más próximo a relatos en general. Yo puedo relatar un hecho real, concreto, que ha ocurrido aquí en esquina, por ejemplo, ¿no? Claro. O el relato de una conversación contigo antes de entrar aquí al... Oye, hablando de la imaginación y la fantasía, esto me da pie para someter a tu consideración lo siguiente. El famoso antropólogo Rio Fortune, que es el mayor de los estudiosos de los brujos dobuanos, Dobu es una isla del archipiélago de Nueva Guinea, cumplía sus investigaciones, ya disponía a retirar de la isla, y de repente se le acercó uno de los hechiceros de la isla, con quien él había establecido una cierta amistad. Y el hechicero había simpatizado pues con el señor Fortune. Entonces el hechicero le dijo, oiga, vea, usted me ha caído bien, y entonces quiero que se lleve un recuerdo, ¿no? De aquí. Ah, te dirá, le voy a obsequiar una pomada. Esa pomada es la pomada de la invisibilidad. Usted se la pone en la mañana, todo el cuerpo, y permanecerá invisible el resto del día. Imagínese la cantidad de cosas que podrá hacer sin que nadie lo vea. Ah, muchísimas gracias. No, este es formidable, ¿eh? Sí, le agradezco, verdaderamente, muchísimas gracias. Entonces se retiró Fortune, y al retirarse hace este comentario que a mí me parece esencial. Dice, naturalmente, yo nunca me puse la pomada. Y Amber Nerval, comentando este episodio de la pomada, dice que ponerse la pomada o estar dispuesto a ponérsela, revela la más absoluta incomprensión de la actitud y del método científicos.
Ponerse la pomada equivale a reconocer la validez del milagro, de lo sobrenatural, del indeterminismo, equivale a renunciar al pensamiento y lo que es peor de todo, equivale a perder el tiempo y hacer el ridículo. Bueno, yo cuando entrevisté al ilustre neurocirujano, a quien tú has conocido por supuesto, Fernando Cabieses, claro, le dije esto mismo. Y le dije, Fernando, ¿tú te hubieses puesto la pomada? Sí, me dijo, porque imagínate, viejo, yo he probado cualquier cantidad de drogas, ayahuasca, etcétera, ¿no? Porque soy un investigador. Y un investigador no puede negarse, ¿no? De plano, a priori. No, tiene que ver pues si es así o si no es así. No, si yo me lo hubiera puesto, pero me dijo, plenamente consciente, de que esa pomada pertenecía a un contexto cultural y a un conjunto de ideas y creencias que no son los míos. Ah, bueno, le dije, pero entonces tú tienes la misma actitud pues del que concurre a una sesión de espiritismo y no cree en el espiritismo, pero dice, bueno, ¿pero qué se pierde? Bueno, voy, pues, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Bueno, le pregunto al historiador Luis Enrique Tor si él se hubiera puesto la pomada. Yo me hubiera puesto la pomada con toda seguridad. ¿Por qué? Porque me acostumbré mucho a la experiencia científica inmediata participante que le llamábamos en antropología. Porque había que asumir la cultura a donde uno iba a hacer una investigación. Por ejemplo, yo he estado en fiestas de Santiago, el 25 de julio de cada año, de la Herranza en Huancavelica, en estancia de pastores de 3.200 metros de altura. Y entonces tenía que tomar las bebidas que se tomaban. Por ejemplo, arrancaban con cerveza, seguían con cañazo, pero se terminaba con ron de quemar mezclado con agua, en unos vasitos chiquitos. Y yo me lo tomaba, el ron de quemar. Me pegué pues una borrachera tremenda, hasta las 5 de la mañana, o mejor dicho 5 de la tarde, 6 de la tarde, que terminaban la fiesta más o menos, con las banditas de música, en una estancia perdida en Huancavelica, entre montañas seriasas, ¿no? Me llevaron cargado, por supuesto, al campamento, ¿no? De donde venía yo a hacer la investigación hacia la estancia. Y tuve en el día que correr a 3.200, 3.400 metros de altura, agarrando las llamas, las alpacas a la oreja, para derrumbarlas al piso y poder meterles los imperdibles de los cuales colgaban las cintas de colores con que se adornaba al ganado ese día, en que además, gracias a esta capacidad que era joven, que tuve para integrarme a la comunidad indígena, hicieron amistad conmigo y descubrí que detrás de la estampa de Santiago, y a eso iba, estaba el dios Huamani. Si no me hubiera yo entregado a esa investigación de esa forma, no hubiera podido detectar el doble lenguaje religioso de la comunidad a la que, por un lado, el cristianismo con la estampa de Santiago, que es el patrón del ganado, que va a caballo, por eso es el patrón del ganado, con su espada, que es el rayo, y lapa en quechua. Y cuando a las 5 o 6 de la tarde se había agotado todo tipo de licor prácticamente, aparecía Huamani, que era la divinidad del cerro, ¿no? En forma de halcón, que era el propietario del ganado, como lo era Santiago, o sea, compartían. Y el propietario del ganado, ellos eran estancias de ganaderos, o sea, vivían de eso, eran medios nómades, ¿no? Y entonces todavía en esas regiones se había, al menos en el año 65 que estuve, se había conservado este tipo de grandes ideas, o de religión local, si se quiere decir, ¿no? O creencias más bien. Perdón, me están indicando que debemos hacer aquí una interrupción, pero sucintamente. Entonces tú no crees, como creen muchísimos científicos, que la ciencia es el único camino para explicar el mundo y las cosas del mundo. No creo. ¿No crees? No creo. Vamos a hacer acá una interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el escritor y además también ilustre historiador Luis Enrique Tor. Cuando nosotros nos hablan de la historia, nosotros inmediatamente pensamos, ¿no?, en la exposición de los grandes acontecimientos, ¿no?, en las guerras, las revoluciones, los derrocamientos, ¿no?, los hechos hazañosos, lo que se llama la gesta, ¿no? Sí. Esa es la historia, la gran historia. Pero hay también una pequeña historia. Tú recuerdas muy bien que don José Gálvez tiene un libro que se llama Nuestra Pequeña Historia, sí, con un prólogo del doctor Sánchez, ¿no?
Aunque también se podría hablar de nuestra pequeña gran historia. Son esos sucesos menudos, son esas anécdotas, ¿no? Son esa vida intramuros, ¿no? Que no es espectacular ni mucho menos, pero que es absolutamente real y además importante. Ahora, entenderemos mejor esta pequeña historia si traemos a colación lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿no? O sea, la vida tradicional de un pueblo como fondo permanente de la historia visible, cambiante y audible, decía María, porque imagínense usted, decía, un regimiento de caballería que entre un pueblo bien, ¿no? Bien ruidoso, ¿no? La pregunta es, ¿cuánta intrahistoria hay en estas revelaciones? Te voy a decir una cosa, mi querido Marco Aurelio. En realidad en mis relatos hay más bien una historia de las ideas, ¿no? Más que historia de anécdotas o de personajes, ¿no? Hay una historia de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, la presencia del pensamiento cabalístico, tan común en el Renacimiento, estudiado por Piccola Mirandola, por Marsilio Ficino, los grandes neoplatónicos, y extendido a Europa con la gran influencia judía de fondo, porque era una tradición judía prácticamente la cábala, que tiene tanta relevancia en la historia del pensamiento heterodoxo, digámoslo así, occidental, ¿no? Y por lo tanto que se traslada a América y en particular al virreinato. Entonces yo lo trato con alguna frecuencia en algunos de mis relatos. Trato mucho los mitos andinos, ¿no? Trato, por ejemplo, el tema de Pachacámac, ¿no? Como el dios prehispánico, que de alguna forma se transfigura en el Señor de los Milagros, relacionado con los temblores también, ¿no? Es la tesis y se llama, ¿no? Es mi tesis, o sea, yo lo publiqué 7 años atrás. Sí. Pero la de ella se divulgó más, ¿no? Porque fíjate, yo estaba creyendo que era ella. Bueno, te digo que este relato que da nombre a mi primer libro es del año 79. Claro. Entonces ella tomó este tema y lo desarrolló como historia, pero yo lo desarrollo como literatura. Claro. Entonces decía que toco todos estos temas como los cerros, que son divinidades como Pachatúzan, Celsalcantay, de carácter mágico religioso en la Sierra Sur y Central, de una manera muy especial. De forma tal entonces que lo que quiero decir con ello es que se ha dejado de lado, y es lo que me preocupaba, toda una mentalidad con este tipo de pensamientos y creencias que creía que tenían que ser recogidos no de una manera ensayística. Ajá. Eso es lo que determiné desde el principio. Y dije que la literatura, que yo tenía una gran vocación por escritor, tenía que ser probablemente, a mi modo de ver, la manera de decirle a los peruanos y la manera de decir a mis lectores lo que yo creo de ciertas cosas. Y entonces, como me da licencia la literatura, me da licencia, no necesito demostrar cosas con los instrumentos de la razón occidental científica, sino con la intuición, que es algo que me parece fundamental y que se ha perdido mucho, ¿no? Es decir, esa capacidad o facultad de ver las cosas en unidad. Claro. La ciencia descompone, la intuición reúne. Así es. Entonces, la intuición es un chispazo, ¿no? En donde se produce una iluminación rápida de ver con claridad algo en un instante. En cambio, la ciencia tiene que ir muy respetable, tiene que ir por otros terrenos. El terreno de la descomposición de la realidad, para poder analizarla por partes, demostrarla con instrumentos objetivos de reacción, sus consecuencias, qué pasa cuando pongo en ciertas circunstancias tal cosa. Tú sabes que ese distingo lo han indicado también repetidas veces los especialistas en el cerebro. Ajá. Y en la realidad, la que conocemos los no especialistas, se traduce en ciertos tipos de hombre que proceden de una manera y no de otra. Te voy a decir, por ejemplo, el gran jugador de ajedrez no puede proceder analíticamente. O sea, no trabaja con el cerebro izquierdo, sino con el cerebro del conjunto. ¿No? Un Mozart no puede trabajar 1, 2, 3, todos. Son holísticos, ¿no? Claro, entonces esta es una diferencia. La ciencia no puede trabajar así. La ciencia trabaja 1, 2, 3, claro. Esa es la diferencia, esa es una diferencia capital. Hay que decirla, porque si no a veces no se entiende, ¿no? Porque hay otros instrumentos, como en el caso de la intuición, que sí pueden ir de otra forma a la realidad. O sea, la realidad está ahí, pero puede ser leída de diferentes maneras, cuidado.
Es decir, es peligroso además porque la realidad se llama en singular, pero en realidad tiene que verse desde el punto de vista del espectador. Y los espectadores crean sus realidades a su manera. Pero otra cosa, ya que está mencionando eso, cuando se hizo esta separación del cerebro izquierdo y del cerebro derecho, entonces yo dije, vamos a usar aquí la tríada léxica de Darío, ¿no? En sus cantos de vida y esperanza, ¿no? Dice por ahí, ¿no? Sentimental, sensible y sensitivo. Ese es el cerebro derecho, también espacial, ¿no? Y yo además agregué otra S, ¿no? Dije también es el cerebro sensacionalista, porque vive de sensaciones. El otro cerebro es el cerebro analítico, es la craneoteca, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, pero hay esto que lo había visto Kant, fíjate, esto es bien interesante. Kant se había dado cuenta de este poder de la intuición. Pero los especialistas en el cerebro nos dicen algo bien importante. Efectivamente, la intuición es del cerebro derecho, porque es sentimental, sensible y sensitiva. Pero no nos serviría de nada si no se traduce con palabras, si no se verbaliza. Y esa traducción no es del cerebro derecho, sino del otro cerebro. Por eso estos dos cerebros funcionan pues complementariamente. O sea, ¿de qué te serviría la intuición si no puedes decirla? ¿No? Qué interesante lo que dices, porque vine al cuento, dicho sea de paso el término, en mis relatos, en revelaciones, porque en mi manera de trabajar mis relatos, tengo toda la información de años, de la antropología, de la historia, etcétera. Y después de tantas lecturas y cuestiones, hay una intuición que yo tengo sobre un tema, una intuición, ¿eh? Y ahí viene después el reescribirla, el escribirla, como tú dices, o sea, es otra cosa. O sea, esa intuición enriquecida con informaciones razonables de la información libresca o la conversación o la investigación, se traduce después en escribirla, que ya es otro tema. O sea, es el estilo, es el orden, la manera de decir las cosas para resultar convincente. Como dice Johann Wolfgang Goethe, lo que importa en literatura no es que sea real, sino verosímil. O sea, mira la diferencia que hace el gran Goethe entre lo real y lo verosímil. Verosímil, o sea, lo que es verdadero, similar a lo verdadero, verosímil. Entonces, tú lees algo, claro, estás leyéndolo en un libro, una navegación de unos piratas en un océano, tú no estás en el barco, no estás en el océano, estás en un libro. Sin embargo, cuando lo lees, te empiezas a emocionar como si fuera real. Y esa capacidad que tiene el escritor, ojalá que yo la tenga para eso, por cierto, todos que quisiéramos, pueda convencer al lector de lo que estás describiendo, sea lo que fuere. Puedes estar contando la historia de los dioses. De repente nos está contando un ateo, y el ateo se emociona y le interesa. La fe, aparte de ser una de las tres virtudes teologales, es entre sus múltiples acepciones, pero subrayo esta, porque quiero fijar la consideración en ella, es el conjunto de creencias de alguien, o de un grupo, o de una multitud de personas. Ahora, el que profesa lo real maravilloso tiene que ser hombre de fe, decía Alejo Carpentier. Porque si no creyera y solo ideara, entonces no podría profesar lo real maravilloso. Creo que es así. ¿Y por qué creo que es así? Por el distingo, que motivó además un ensayo luminoso de Ortega que se titula Ideas y Creencias. Y Ortega demostró que la mayor parte de nosotros vive de creencias, no vive de ideas. Además que encima Sabater también ha demostrado que las ideas no sirven para vivir, servirán para otras cosas, ¿no? Pero las ideas para vivir no sirven. Las creencias son más sólidas, ¿no? No son discutibles, no son problemáticas, no son cambiadas, etcétera. Tienen una serie de ventajas para el diario vivir que las ideas no tienen, ¿no? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que te esmeraste en que sea una cuestión de ideas, no sé, de repente has querido decir de creencias, porque yo no veo las ideas, digamos, en un mito. Eso trabaja con creencias, ¿no? Que son más fundamentales, ¿no? Eso creo que una cosmogonía no es una idea, ¿no? Es una, sí, quiero decir lo que tú estás diciendo, sí. La diferencia es verdad. Es decir, cuando yo hablo de historia de las ideas, lo que quiero hacer es, para mayor claridad,
decir que trabajo con la historia del pensamiento y de las creencias de una época, en este caso el Renacimiento, siglo XVI, XVII, y cómo se fija en los altares, en las imágenes, en la descripción de los templos, en cómo se diseña una catedral. Hay una serie de consistencias derivadas de las creencias. Pero esas creencias se manifiestan en ideas arquitectónicas. Por ejemplo, la forma en cruz latina de una catedral. La fe es la cruz, pero la idea es la del arquitecto, que transmite lo que la creencia afirma en formas materiales, sea un cuadro, sea una arquitectura sagrada, o sea un mito descrito por Hesíodo o por cualquiera de los grandes escritores de mito. Claro, lo que en resumen quería decir Alejo Carpentier, que era una persona muy culta, como tú sabes, era que un hombre de ideas nomás. Por ejemplo, Nietzsche decía, yo soy un hombre de ideas, ¿no? Y por eso soy problemático, por eso soy altanero, ¿no? Por eso a mí me molesta una respuesta burda como es Dios, ¿no? No puede ser eso, es una indelicadeza para nosotros los pensadores. Ese es un típico, digamos, ¿no? Personaje controversial, vivo, activo, ¿no? Pero María también decía con mucha razón lo siguiente: el problema de las ideas y las creencias es el siguiente, entre otros, ¿no? Pero el problema fundamental es que cuando una creencia se formula, parece una idea. Qué interesante. Las creencias no se formulan. Pero tú cuando tú la formulas, entonces él ponía el ejemplo sencillísimo de creer que somos hijos de nuestros padres. A nadie se le ocurre ir y verificar y el ADN, no, creemos, ¿no? Eso es mucho más seguro que la averiguación en registros y todo, que ya es otro camino, ¿no? Vamos a hacer acá una última detención y ahora regresaremos. Estamos en la recta final de una conversación muy interesante con Luis Enrique Tor. Hay cosas, Luis Enrique, que merecen más de una explicación, ¿no? Un episodio, una situación, por lo que Stefan Zweig llamaba un momento estelar de la humanidad. Por ejemplo, esto último, ¿no? La captura del Inca en Cajamarca. José Antonio del Busto, y aquí mismo, hace años, me contaba que hasta la década de 1960 él no se explicaba muy bien esa captura. Pero cuando por entonces ocurrió la tragedia del Estadio Nacional en la que murieron 300 y pico de personas, entonces José Antonio dijo, ajá, esta es la explicación. Se vivió en Cajamarca un ataque de pánico colectivo. Ahora sí veo claras las cosas. Yo le dije a mi distinguido interlocutor, ¿hasta qué punto era válido comparar, ¿no? Un acontecimiento en un estadio en el siglo XX con lo ocurrido, pues, siglos atrás, ¿no? En una plaza, ¿no? En Cajamarca, ¿no? No, me decía, pero es que las reacciones de miedo y de pánico son iguales en Cajamarca siglos antes o siglos después. Yo le dije, pero eso tampoco. Y bueno, estuvimos ahí discutiendo. No quise yo insistir mucho, primero porque yo no soy especialista en la conquista, y él sí era un notable especialista, tú lo sabes muy bien. Y bueno, y tengo muy buen recuerdo. Él recientemente, yo aquí mismo comenté sus memorias, ¿no? Y comenté una serie de cosas muy interesantes. Bueno, entonces, no me parecían ocurrencias compartibles, ¿no? Comparables, ¿no? Pero tampoco pude yo ofrecer una que fuera mejor que esa, ¿no? Entonces, como tú sí conoces el punto, no es un punto de las revelaciones, pero creo que puede sentar un poco de cátedra a ti para la teleaudiencia. ¿Cuál es tu explicación, así en términos generales, ¿no? Muy en términos generales, por cierto, y en la brevedad del tiempo de la televisión, quizás hay dos aspectos que convendría subrayar. Por un lado, el Inca y su autosuficiencia, en el sentido de ser hijo del sol, un teócrata, un señor vinculado a los dioses, que le parecía pues insignificante la presencia de estos españoles que estaban en la plaza, a la que él entra
¿no?, encabezando un cortejo que describen detenidamente los cronistas iniciales, como Miguel de Estete, Sancho Lahoz, etcétera, en donde inclusive se describen los vestidos, quienes cargaban a la anda, todo muy solemne, es como un ritual, frente a una hueste avesada de conquistadores españoles individualistas, compacta, bajo un líder de cierta edad, de 50 y tantos años, que ya era Pizarro, con unos muchachos de 24 o 23, que eran los conquistadores, el promedio de edad, ¿no?, que lo seguían hasta el infierno. Y entonces, la segunda cuestión, junto con la solemnidad del Inca frente a otra cultura individualista como la pizarrista española, estaba un tema muy interesante. Es el encuentro entre Pizarro, muchos años atrás, y Hernán Cortés en la isla de Santo Domingo, que se llamaba La Española, que se conocían Pizarro y Cortés, viniendo él de la conquista de México, Cortés. Y ya se iba al Perú Pizarro, y le dice Cortés, la clave es captura al cacique, se derrumba todo. Entonces, en efecto, lo que hizo Pizarro fue ese segundo aspecto. Ordenó a sus hombres no matar al Inca. Él lo defendió cuando iban a darle un espadazo ya por capturarlo a Atahualpa en el Anda de los españoles. Se hirió la mano Pizarro aguantando el espadazo de un español para que no lo mate al Inca. Es lo que quería, hacerlo prisionero. Entonces, captura al Inca, le dijo Cortés, que venía de lo de Moctezuma. Claro. Y entonces, eran claros, era gente, Cortés era más culto, por cierto, más informado. Pero eso no quiere decir que Pizarro sea un hombre muy audaz, muy perspicaz, muy experimentado, y entendió perfectamente. O sea, él entendía que esa estructura imperial, teocrática, cuyo ápice y piedra angular era el Inca, se derrumbaba con su captura. Cosa que también trataba de hacer Atahualpa contra Huáscar, cuando manda asesinarlo, ¿no? Pero ¿cómo explicas tú el hecho, digamos, que se tuvo que tener en cuenta de la desproporción numérica, ¿no? Ahí hay un aspecto, digamos, relacionado con la cantidad de personas en un lado y con la muy poca cantidad en el otro lado, ¿no? Entonces, aun cuando, según dicen los cronistas, fueron sin armas los otros porque fueron con una soga, pues, como decir, a estos no nos amarramos, nomás son 4 gatos, algo así. Lo que he querido decir quizás, José Antonio, mi maestro en la Católica, en una época del Busto, es el ruido de los cañonazos, ¿no? Como las bombas o granadas, no sé qué tiraron en el estadio, sabes que se espantó la gente, como el humo, de humo, bueno, pero sí, estallaban. Sí. Entonces, retrocedamos 5 siglos atrás, que ellos no escucharon nunca eso. Eran unas culebrinas pequeñas que se llevaban cargadas, claro. No eran cañones grandes. Pero Luis Enrique, hay un dato también que no sé cuán conexionable, una conexión inmediata, pero puede ser un antecedente interesante, ¿no? Cuando Hernando de Soto va a Pultumarca, ¿no?, para decirle al Inca, pues, que ya qué cosa, sí, ya, que se apure, y quiso asustarlo, y entonces le mete el caballo. Sí. No pestañó el Inca. No. Y la gente que estaba ahí sí se asustaron, ¿no es cierto? Pero el Inca dio una demostración de que no lo iba. Entonces tenían el ejemplo. Ahí los súbditos decían, bueno, si el hombre pues no, entonces ¿por qué tenemos nosotros que temer? ¿No? Entonces yo digo, ¿y no pudo haber algo de esto? Pues cuando ha habido pues una dispersión así ante a mí me decía aquí José Antonio de que tampoco sonaban tanto, ¿no? Y que tampoco eran los caballos, porque el Inca no tuvo miedo del caballo. Pues se han dado todas estas variables como posibles elementos que ayudaron a... pero hay acontecimientos en la historia que tú recordarás que son extraordinariamente desproporcionados. Por ejemplo, la defensa de las Termópilas. 300 griegos contra miles de persas. Ese es un caso también, sí, ¿no? ¿Cómo es posible que 300 griegos espartanos, ¿no?, hayan contenido para la salvación de Grecia a miles e interminables miles de persas? Entonces también hay cosas de ese carácter, ¿no? Hay explicaciones curiosas de todo tipo. Pero dime, ¿tú crees, pongo sobre el tapete la misma pregunta que le hacía yo a José Antonio del Busto, ¿no? Que es lícito al historiador comparar una ocurrencia en un estadio
Esa es la explicación Claro, del... interesante lo ¿no? que dice, Con algo que sucedió hace 4 siglos antes. Yo también lo dudo por otra razón, mi querido Marco Aurelio, porque una cosa es unos espectadores que van con sus hijos, con otras personas al estadio pacíficamente, a nada especial, salvo a un partido, y de pronto ocurre lo contrario, la violencia, y viene y se expande. Es muy diferente a un ejército. Este era un ejército imperial incaico que también no veo por qué la explicación del estadio. O sea que cuando entra con los hombres de Atahualpa eran guerreros, con masas, eran adiestrados en la guerra. O sea, van a algo tenso, de alguna manera difícil. Tú sabes que yo le dije algo parecido a José Antonio, y aquí me dijo, oiga, está bien decirlo, pero si en este momento entra un león y supongamos que usted es del comando de la élite y todo, ¿usted no va a sentir miedo? Si tiene miedo. Entonces Claro, no me venga pues usted de que... No, sí se siente miedo. Claro. Se supone que esa gente, digamos, si estaban los grandes generales, era gente selecta, no era pues cualquiera que estaba pues, en el ejército, ¿no? Ahora lo que pasa también, hay una cuestión que es difícil de determinar claramente en la historia, y es el hecho de que Pizarro demora 6 meses desde Piura hasta Cajamarca, y se entra en alianza con muchos caciques del norte que eran anti-antahualpistas. Y por lo tanto la presencia de indígenas detrás de los de Pizarro, afuera de la ciudad de Cajamarca, muy probable, de pueblos ya aliados indígenas contra los cusqueños y contra Atahualpa, no está dicho claramente en las crónicas. Porque la crónica además no mencionan personas muchas veces con nombre propio, solamente hablan Pizarro o Almagro. Pero hay otra cantidad de combatientes que no aparecen en las crónicas escritas con sus nombres. Claro. Entonces, las crónicas son muy anónimas. Y nunca se refieren a los negros de guerra, que eran muchos, que trajeron de Nicaragua, ni a los indígenas que he mencionado. O sea, hay unas oscuridades grandísimas en la historia que precisamente me llevaron muchas veces a escribir revelaciones. ¿Por qué la historia va a ser aquello que narran los cronistas? ¿Y lo que no narraron? Me pregunto. A propósito de eso, también la someto a tu consideración, también me pareció un punto interesante. Cuando yo alguna vez escribí por ahí un artículo sobre la prostitución entre los incas, ¿no? Dije, como dice Garcilaso, pues que existieron prostitutas, las pampaerunas. Bueno, mucho tiempo después, mi distinguido amigo, que en paz descanse, Juan José Vega, publicó un ensayo demostrando que esa era una lectura desacertada de Garcilaso y que lo que a él le parecieron prostitutas no eran tales y da una serie de razones. ¿No? Bueno, entonces yo digo, vean, ya se comentó lo suficiente respecto a Garcilaso, ¿no? De que él nos ha dado una versión, ¿no? Y que pues hay deformaciones, alteraciones y también silencios, ¿no? Bueno, eso está bien claro ya. Bueno, pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Yo más bien de repente digo, la óptica de Juan José era una óptica muy occidental, decir, no, oye, tener prostitutas o no tenerlas, ese es un problema, ¿no? Porque Garcilaso, como tú recuerdas, dice, para evitar mayores males, dice, no, esa es una lectura cristiana, ¿no? Pero bueno, pero dice que había. Bueno, como te digo, volviendo al tema de los silencios de la historia, Revelaciones en gran parte tiene que ver con eso. O sea, la insatisfacción que yo siento de que tú puedas reconstruir historia solo con lo que está escrito y lo que no está escrito. Siempre me lo pregunté. Y entonces, ¿está en dónde? En las tallas de los monumentos. Eso es otro lenguaje diferente a la escritura. En las pinturas, en los mitos, en la literatura oral. Todo eso he tratado de leerlo con calma y se ha fijado literariamente en estos 33 relatos que son de unos 30 y tantos años, de 3 libros editados anteriormente, más algunos inéditos. Y te contaba de una nueva novela que acaba de aparecer, que se llama Diana, Verano del 53, que es totalmente diferente. Diana, Verano del 53. Que es una historia a través de un niño de 13 años, ¿no? De la época de Odría. ¿Ya está en librería? Sí, ya está ya. O sea, esto es posterior a la revelación. Días después salió. Días después. Y entonces en esa novela hay una visión de la época de Odría, del año 53, en 4 meses, entre enero y abril, pues se llama Verano del 53. Claro. Y hay personajes como Carlos de Montemayor, que algunos han leído en él a Ribagüero, como si fuera Ribagüero. Claro, cada lector tiene su manera de leer las cosas, pero este es un aristócrata que en efecto
Los Ribagüeros, ¿cuándo murieron? ¿En el 44? Sí, este muere en 53, el otro el 44, Ribagüero Real, ¿no? Pues. Y además se llama Carlos de Montemayor, el de aquí, el otro se llama José de la Ribagüero. Este es genealogista, el otro el historiador. Oye, me están indicando que desgraciadamente ya se venció el tiempo, Bueno, de modo que ya saben mucho. No, qué ocurrencia es esta nueva producción de Luis Enrique Toro, Diana, verano del 53. Muchísimas gracias por tu valiosa participación. Muchas y como gracias. usted será hasta el programa siguiente. Yo soy de la